Hasta luego, amiga. Hoy la Ender 3 se va de mi casa. Quédate a ver el vídeo y te explico por qué. Muy buenas fundidoras, fundidores, bienvenidos a Maker 3DP. Y habéis visto al principio del vídeo que estaba un poco triste porque me voy a deshacer de mi Ender 3 y me diréis, bueno, ¿y eso cómo es, Miguel? Bueno, me voy a deshacer de ella porque va perfectamente. Ya os digo que aquí en el canal tenemos, ya sabéis que tengo muchísimas impresoras y todas funcionan, se puede hacer muy bien. Y lo que es una pena es tener una impresora como esta, la verdad que se ha quedado muy tuning y sobre todo muy pro. Tenerla parada, entonces se la va a quedar un colega mío y entonces antes de deshacerme de ella, por eso el vídeo de hoy quería hacer una pequeña reflexión para la gente que se está iniciando en lo que es la impresión 3D, ya sea con Ender 3, con Alpha White o impresoras similares. ¿Qué no mejoras tenemos que hacer de la impresora? Yo os digo que este sería de como viene de casa a como la dejaría yo, sería la evolución que deberíamos tener, pero eso sí, primero hacer mención a un canal de YouTube de Óscar González que hace cosas de drones y cosas de impresoras. Bueno, una cosa que dice Óscar es que las Ender 3 o CR10 conforme vienen de casa vienen perfectamente preparadas para imprimir y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer que se puede decir que sería la principal mejora que tenemos que hacer en la impresora? Sería hacer un montaje totalmente correcto. Aquí estáis viendo que aquí tengo otra impresora que está del compañero Matías. Se la montó un compañero en plan con presa y al final las presas, como pasa siempre, no traen nada bueno y se puede decir dentro que cabe, estos son máquinas que necesitan una cierta precisión a la hora de montarlas. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, en el eje Z le dábamos con la mano y ni siquiera ni bajaba ni subía, estaba totalmente apresado lo que es el puente en H. Se puede decir que le habían montado esto fuera, que se tiene que montar fuera, pero este lado no se aprieta hasta que está metido lo que es en los perfiles y con la barra de arriba puesta. Entonces, ¿qué pasa? Le habían montado de tal manera que hacía presión las dos ruedas de exteriores hacia adentro. Entonces, ¿qué pasaba? Que el chasis, al poner la barra de arriba, dejaba todo el puente en H con una presión impresionante que ni siquiera estando con el usillo costaba bajar y subir. Entonces, ¿qué pasa? El montaje, ya os digo que en ese aspecto era un poquito desastre. Ya os digo, imprescindible hacer un montaje correcto. Montamos el eje X y tenemos que comprobar que sube y baja perfectamente. Para ello, ya os digo, hacemos un premontado. Ya os podéis ver en la revisión que os voy a dejar aquí información, lo que es el unboxing que hicimos de la máquina y el montaje. Y más o menos yo creo que ahí está bien explicado. Ya os digo, metemos el carro y entonces cuando vemos que circula perfectamente es cuando terminaremos de presionar lo que es este lado. Eso por ahí. Una vez que lo tengamos puesto y que sepamos que circula es cuando ya meteríamos el usillo. El usillo tenemos que comprobar perfectamente que está alineado respecto a la vertical de donde está lo que es el tornillo de avance. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente tendríamos que aflojar los dos tornillos un poquito del motor y entonces nos da una cierta oscilación hacia un lado y hacia otro. A lo mejor 20 micras para un lado, 20 micras para otro lado. Bueno, un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? El usillo simplemente tenemos que intentar apoyarlo y ver que esté en vertical. Y una vez que sepamos que está en vertical es cuando alineamos lo que es el motor con el acople. Y entonces lo metemos perfectamente. Ya os digo. Y sobre todo, una vez que ya lo tengamos apretado, siguiendo las instrucciones del fabricante, comprobamos que circula hacia arriba y hacia abajo. Es más, podemos ver que con el dedo, si fijáis, os lo voy a enseñar aquí, si os fijáis, con el dedo baja perfectamente. Bueno, pues ese sería el punto. Ni mucho ni poco, pero ahí se puede decir que lo que es la circulación es perfecta. Eso va a ser básico. Después, otra cosa que tenemos que tener es, por eso decía que este vídeo más bien estaba pensado para la gente que se está iniciando de primera, que tiene muy poco conocimiento en impresión. Ya os digo, me decía un colega, hostia tío, siempre están hablando de los tensores, que no pongan tensores. La gente que tiene ciertos conocimientos en impresión sí recomiendo a lo mejor tensores, aunque de verdad que tenga conocimiento está viendo que el tensor de aquí es una chapa de 3 milímetros, mejor tensor que eso no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es una cierta palanca con un destornillador, aflojo
hago una chispita de palanca y con eso obtengo la tensión que quiero. ¿Qué pasa? Esto se puede decir que lo puse en tensión hace unos 4 o 5 meses y no lo he vuelto a tocar. O sea que sí, tensores yo sí lo veo necesario, pero cuando proceda, no cambias cosas por cambiar. Lo digo porque hay veces que veo solamente chorradas. Pero bueno, aún así lo respeto. Pero la gente que se está iniciando, que tiene malos resultados, se va al típico foro de turno y a lo mejor está laminando, imaginaros, a una velocidad de 120 milímetros por segundo con una retracción de 12 milímetros, la temperatura baja a lo mejor a 190, bueno, un montón de cosas, y coge, enseña la pieza y el compañero, que a lo mejor no tiene ninguna maldad, le dice, bueno, imprímete 2 tensores y con eso se te quita todo. Entonces por eso digo que sí, que los tensores tienen su lógica en algunos casos, ¿sabes? Pero pues, si te está iniciando, ya te digo que esta máquina viene perfectamente hecha para que imprima. Y que imprima correctamente, ya lo digo. Lo digo que he montado muchas. Eso es el primer aspecto que quiero decir. Esa sería la primera mejora que tienes que deberías hacerle a tu impresora. Hacer un buen montaje, comprobar que tampoco la cama baila, que las céntricas estén apretadas. Ya os digo que os recomiendo el montaje, el unboxing que hice de la Ender 3, que lo pongo por aquí. Ahora vamos a irnos a las mejoras que yo haría, por ejemplo. He visto, y además lo tengo más que comprobado, lo que pasa que no lo tengo aquí, que hay gente que limita, restringe el movimiento de aquí arriba. Hay una especie de apoyos que se puede decir que deja una cierta oscilación, pero lo que es restringir el movimiento en la parte de arriba, aquí lo hago con pruebas, es un auténtico error. Se puede decir que la reina del posicionamiento en el eje Z son las impresoras DLP. DLP me refiero a la de Prusa, a Ford, a un montón de impresoras que tienen una precisión impresionante. Bueno, pues esas impresoras no ponen acople en la parte de arriba. Y no es que la empresa se haya querido ahorrar 1,50 € en mecanizar una pieza y poner un rodamiento axial. No han querido hacer eso, no se han querido ahorrar eso. Es que simplemente es contraproducente. Igual que por ejemplo en el caso de las tuercas anti-backlash, que hay gente que le pone tuerquecilla. Yo para mí no tiene ningún sentido, porque las tuercas anti-backlash, si vamos a lo que es su cinemática y el por qué están hechas, es porque restringen el movimiento en horizontal. Pero por ejemplo, lo que es en vertical, estaría la propia gravedad, que aunque hiciéramos un Z súper rápido, imaginaos que hacemos un Z a 1000 milímetros por segundo, por lo mejor sí se quedaría unos cuantos segundos en el aire. Pero ¿qué pasa? Conforme sube y baja hay una cosa que se llama gravedad, que siempre presiona en el usillo, entonces es contraproducente. Ya os digo, no os recomiendo poner tuerca anti-backlash, no tiene ningún sentido. Ese tema está más que hablado en redrag.org. Os podéis meter en esos temas, está muy claramente y por gente muy top, perfectamente explicado. Y ya os digo, y el acople de arriba tampoco lo pondría. Es más, lo tenía por ahí, pero cuando terminé de hacer las pruebas le metí un jarpazo y es que no sé, vamos, tiene que estar por el taller, pero bueno, que es que me tocó un poco la moral, porque no tiene sentido. Y si hacéis pruebas para demostrar si funciona o no funciona, no lo hagáis con un cubo de 20 milímetros. Tenéis que hacer con cubos que sean de 180, 160 para comprobar de verdad que sí funciona. Aquí os enseño unas pequeñas imágenes que tengo. Aquí el cubo, este cubo más grandecillo, está hecho con lo que es el apoyo de arriba, y si os dais cuenta, aparte que tiene líneas de bandeo, que se debe a la resistencia que hace lo que es en el usillo, le cuesta más bajar y subir, y más si utilizamos Z-Lift, que se puede decir que está todo el rato bajando y subiendo. Ya estáis viendo que las pruebas son totalmente evidentes. Aquí en cambio en esta pieza está perfecta, se puede decir que solo tiene una línea de bandeo, y eso se debe a un pequeño golpe porque ya estaba en las partes más altas, y entonces pues lo que pasa en las camas que tienen movimiento, que la pieza tiene un poquito de movimiento porque la cama se menea. Pero ya os digo que el posicionamiento es perfecto, y es más, por ejemplo, en la que tenía el acople, aparte que sea en línea de bandeo, en la esquina, si podéis apreciarlo, tiene una especie de sierreteo, que eso se debe al mal mecanizado, normalmente a un mal mecanizado del eje Z. Ya os digo, no lo recomiendo para nada. ¿Y qué cosas que recomendaría ya para ir terminando el vídeo? Ya veis que hay poco que hacer. Siempre pongo el rollo o un portarrollo justo en el lateral, y así esos pequeños movimientos que tiene el rollo no lo absorbe la impresora, porque eso crea una micro desalineación. Pero bueno, esto sería una forma de ese golpe que hace el rollo, totalmente reducirlo a tope. Fijaros que la máquina ni se inmuta. Después, otra mejora que yo haría, por ejemplo, aquí lo dejo también aquí en el vídeo, en la información, sería opcional,
es poner este extrusor que puse en el vídeo, ese de extrusor por 3 pavos, es de aluminio. Podemos optimizarlo lo que es para imprimir semiflexibles, y la verdad, al tener un empuje variable vamos a tener mucho control lo que es en el empuje, tanto en flexibles o en semiflexibles como en rígidos o filamentos más quebradizos. Y después una mejora, que esto ya sabéis que lo he dicho mil veces, la pieza más crítica de una impresora es el fusor. En mi caso, que sepáis que ya hemos terminado de hacer unas pruebas para mejorar este fusor sin tener que gastarnos a lo mejor 80 o 90 euros en un V6. Ya lo veréis en próximos vídeos con la Alphawave, con la U20 y U30. Por eso os digo que se quita la impresora y a otra cosa mariposa. Y una mejora que yo haría sería, por ejemplo, en este caso, y ya os digo, sería poner un V6, y lo único que tendríamos que hacer sería hacerle un bootloader, poner el firmware oficial de lo que es de la Ender 3, porque otra cosa que nos recomendaría sería meter, por ejemplo, el firmware, el último de Marlin, el 2.0. Yo lo tengo puesto en 2 máquinas, pero son 2 máquinas que tengo lo que es para, se puede decir, de investigación, que es, por ejemplo, una que estamos probando con dardo, que ya tenemos dardo, no quiero decir nada más porque hay tela ya con eso. Y en otra que tengo, que es simplemente que la tengo porque me gusta siempre ver el último firmware de Marlin, pero jamás pondría en una máquina y menos en usuarios poco experimentados, un firmware que está catalogado por Marlin mismo, por beta, o sea que está en desarrollo y en estudio. Ya os digo, yo pondría el oficial de casa, que funciona perfectamente. Ya visteis las piezas de ayer. Yo no quiero tampoco discutir con la gente de detalles técnicos, está claro que siempre es una mejora poner un firmware nuevo, pero yo hace 6 años imprimíamos perfectamente con un firmware súper viejo y lo que buscamos son cosas estables. O sea, ya te digo que si imprimes más, aunque le pongas también el último Marlin o, como he dicho antes, 25 tensores, no vas a mejorar. Lo importante es un buen laminado, os lo digo, y también un montaje perfecto. Y nada, era un pequeño vídeo, más que, bueno, un pequeño vídeo que ya sabéis cómo me enrollo, para hablar de la Ender 3, que ya sabéis que se va del canal. En breve voy a recibir la Ender 3 Pro, que seguiremos trabajando con ella, no os preocupéis. Pero ya os digo, quería aclarar ese punto porque me están llegando siempre muchos problemillas con lo de la Ender y vale. Y antes de despedirme, otra mejora que le haría sería, por ejemplo, poner esta pieza, que es simplemente, ya estáis viendo la cama, circula perfectamente lo que es el cable, pero sería para que no se agarre. No recomiendo para nada poner una cadeneta. ¿Por qué no? Porque crea una cierta resistencia. Después, aparte de eso, yo pondría cadeneta a lo mejor, y una cadeneta, se puede decir, profesional, de la marca IGUS, que están pensadas para reducir la fricción. Por ejemplo, sería poner en impresoras, por ejemplo, tipo como la Prusa, que tengan dos apoyos uno a 2 lados. Pero si tenemos un patín así y encima estamos poniendo una cadeneta, lo digo porque ya lo he visto, a ver si adivináis para qué lado se van a desgastar las ruedas que lleva debajo la cama. Para este lado. ¿Por qué? Porque la cadeneta, aparte que crea una cierta resistencia cuando abre y cierra, hace que se tambalee un montón la cama. Ya os digo que hace poco recibí una impresora que hicimos unas mejoras. Y bueno, hice primero la prueba, y fue quitarle la cadeneta y sin tocar mucho de la impresora, fue el día y la noche. Ya os digo que recién puesta, con las ruedas puestas, recién puestas, no, a lo mejor dice, hostia, no se nota mucho, pero cuando empiezan a trabajar, pero os digo, lo que es kilos de filamentos, hay un desgaste, y encima todo el desgaste con el tema de la cadeneta es mucho mayor, porque tiene que hacer la cama un poquito de fuerza, porque ya os digo que genera una cierta resistencia. Y nada, ya sí que voy a ir cerrando el vídeo. Os recuerdo que os podéis suscribir. Ya sabéis que estamos intentando publicar muchísimos vídeos todas las semanas. Vengo con novedades. Solo os digo que me acaba de llegar el chasis de la X16, que es una máquina de súper gran formato que estamos haciendo, de 1,60 m por 1,40 m por 1,20 m. Bueno, una auténtica pasada. Tenemos ya en marcha las betas de dardo. Ya sabéis que estamos trabajando con las impresoras de multimaterial. Bueno, una auténtica pasada aquí en el canal. La verdad que estamos a full. Por eso os recomiendo que os suscribáis si no lo estáis, activad la campanita, compartir el vídeo, por ejemplo en este caso de la Ender 3, que hay mucha gente que se lleva el error de que tengo que mejorar la impresora, tengo que ponerle tensores o tengo que hacerle cosas porque imprimo mal. Ya os digo que a lo mejor este vídeo les beneficia. Y sin más, como digo siempre, un saludo y maque. Adiós. La verdad que voy a llorar cuando se vea esta impresora, lloro porque la verdad que es una impresora que me ha dado muy buenos resultados con muy pocas mejoras. Y la verdad que imprime perfectamente. El que se lleva un auténtico tesoro. Hasta luego.